Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces un libro debe describir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Bueno, estoy muy contenta de tener acá a una cartagenera que vive hace varios años en Buenos Aires, que es Margarita García Roballo y que ha escrito un montón de obra para lo joven que está, como Lo que no aprendí, Educación sexual, Tiempo muerto. También ha escrito cuentos como Cosas peores, Primera persona, que también es un texto que súper recomendamos. Y también vamos a hablar de su última novela, La encomienda. Margarita, qué rico tenerte con nosotros. Hola María José, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Margarita, quisiera arrancar preguntándote cómo fue ese acercamiento a los libros. ¿Qué recuerdas de esas primeras lecturas? Bueno, acercamiento a los libros. A ver, no sé, viste que a veces uno cuando piensa en eso de cómo empezó a leer o quién lo enseñó a leer y esas cosas, tiende como a fabular o a magnificar el recuerdo. Por ahí yo hago lo mismo, no sé, no doy fe de que esto que voy a contar sea así, pero sí tengo la sensación de que, no sé si leí desde siempre, pero sí tuve muy presente, desde que era muy chiquita, los libros en mi vida cotidiana, porque mi papá era un gran lector, mi mamá también, pero no sé por qué suponíamos que el dueño de la biblioteca era mi papá. La mayoría de las paredes de mi casa estaban, tipo, no sé, papeladas con estantes y libros de todo tipo. Había una variedad de libros impresionantes porque no había como una instrucción muy clara de qué se debía leer y qué no se debía leer, lo cual a mí me parece, hoy ya adulta, vieja y tal, me parece que eso está bueno. O sea, como que no te digan esto sí hay que leer y esto no hay que leer. Porque yo tengo un recuerdo de que mi primer acercamiento a los libros fue por puro placer, o sea, era acercarme a un estante, agarrar un libro, abrirlo y si me gustaba quedarme y si no me gustaba devolverlo al estante. No tenía ningún pudor en ese sentido, como que, no sé, por ahí me tropezaba con un Borges en ese momento y probablemente no me gustaba como me gusta hoy, pero no sé, me tropezaba con un Isaac Asimov, que era textos fantásticos, tal, y me moría y me quedaba ahí para siempre. Entonces, en ese sentido, creo que mi primer acercamiento a los libros, de verdad que no me acuerdo de muchos títulos, sí me acuerdo de uno, bueno, todos estos que venían como en círculo de lectores, estas cosas por suscripción, todo esto de aventuras, Julio Verne, seguro que estaba en mis primeras lecturas, pero me acuerdo de uno en particular que era un libro muy, muy triste, que se llamaba Alan y Noemí, y era la historia de amistad de dos nenes, de dos niñitos, que ella llegaba, eran judíos, y ella venía huyendo de la guerra con sus papás, y se refugiaban en Nueva York con una comunidad judía, y bueno, nada, y termina muy mal. Es un libro muy trágico, muy triste y muy bonito, y recuerdo como un golpe así fuertísimo, que es una de las cosas que yo busco todavía, creo, replicar en las lecturas, como que un libro que me golpee y me conmueve, así sea en el sentido, digamos, de la tristeza infinita, pero me gusta esa conmoción que pueden causar los libros en uno. Oye, pero Margarita, igual no pareciera que te gustaran mucho a ti las historias felices. Tú dices, ¿cómo? O por lo menos en los textos, así que uno diga, no, pero qué felicidad la historia, no necesariamente, por lo menos los que he leído, no necesariamente, pero no sé si como lectora sí te buscas esas historias felices. Sabes que o sea, no sé si me parece inverosímil la felicidad, pero en mí no cala muy hondo los libros o las historias. Pero no es, a ver, no es como porque creo que en todos los libros, incluso los más tristes, hay como momentos de luminosidad, digamos, como pequeñas ventanitas que se abren y te entra una luz que dices, qué lindo esto, aunque esté llorando, qué lindo esto. Y esos momentos de felicidad, entre muchas comillas, me dan mucho placer y mucho gusto y me gusta encontrarlos. Pero los libros, más como con esa felicidad más edulcorada o que
no sé, incluso hay libros, el otro día leí un libro, cuyo nombre no voy a decir, pero que me gustó mucho todo, me parecía buenísimo todo, y al final hay como una especie de escena forzada, esperanzadora, que para mí me arruinó el libro. Es como que decía, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad? Si esto además es obvio, como, te cuentan un lugar que está todo mal, que ya sabes que no tiene solución, que está todo, y en lugar de hacer como una reflexión frente a la fatalidad, que siempre creo que es algo que se puede hacer y que es constructivo, no es porque un libro sea fatalista, no te suma, digamos. Y en este caso decía, bueno, pero no importa, igual yo creo que acá hay esperanza, acá no sé qué tal. Y no hay esperanza, es como, y está bien que así sea la constatación de algo que está muy mal, me parece también constructiva. Y pensaba eso, decía, claro, la necesidad de cerrar como con un moñito o de decir, bueno, pero no todo está perdido. A veces sí está todo perdido. Digamos en tus lecturas, y es curioso, pero muchos de tus textos no terminan con un cierre redondo, sino tal vez es un poquito lectura e interpretativa. Como lectora Claro. también me imagino que buscas un poquito eso, ¿no? Como esas preguntas o que sea el lector, no sé, como un rol más interactivo entre el lector. Sí, totalmente. Mira, te digo que como lectora, como espectadora, o sea, tanto en una película como en un libro, en una serie, me gusta cuando el autor, digamos, como que se permite, como no cerrar todo, no dar todo, digamos, por sentado en una historia, sino que, digamos, que se permite esa especie de ¿cómo decirlo? Como de puerta hacia lo interpretativo, dejar abierta una puerta para que el lector sea capaz, porque yo creo que los lectores son súper inteligentes y que en general los subestimamos, y etcétera. Los lectores, los espectadores, los consumidores de todo tipo, creo que en general los subestimamos. Y si no, digamos, me gusten, en todo caso, encontrarme con un nicho de lectores que sea capaz de terminar de construir algo o terminar de darle una interpretación que no necesariamente coincida con la del autor. O sea, me ha pasado, sobre todo en este último libro, o quizás el que tengo más fresco, pero que he ido a un montón de clubes de lecturas o presentaciones o situaciones de esta en la que uno tiene la posibilidad grandiosa, además de encontrarse con lectores que te dan su interpretación, su opinión y tal, y me encontré con muchas, digamos, posibilidades de lo que ocurre después de que, no sé, queda con un final abierto, entonces como qué pasa después de eso, que me parecieron maravillosas y enriquecedoras, y me encontré con una en particular que me gustó mucho, que hacía como una especie de esquema dibujado de todo el argumento. Me decía, el libro no empieza donde empieza, sino que empieza acá, y entonces ella hace esto y lo otro y tal y cual, y el final, después del final pasa esto, o sea, como alguien que se tomó el trabajo de tomar las Ajá. piezas del argumento que yo había construido y darles vuelta y decir, esta es mi lógica, esta es, digamos, la manera en que consigo yo interpretar esto que me estás contando, ¿no? Y me pareció maravilloso, y me pareció que casi cuando ocurren esas cosas me monto en una película increíble, y me parece que la literatura alcanza el rango de, digamos, como una propuesta artística, que finalmente lo que hace el arte es invitar a quien lo consume a que termine de construirlo y termine de identificar procedimientos y cerrarlos y darle, en fin, le daba cabida como al otro, ¿no? Como en la construcción de una obra. Y eso, bueno, puede que no sea nada así, pero a mí me gusta pensarlo, y cuando sucede me da... Total. Vargas Llosa habla con un crítico de La ciudad y los perros y están discutiendo a ver si el esclavo lo mató el jaguar o no lo mató el jaguar y no sé quién. Y el crítico le dice, pero claro, Mario, si el jaguar, claro que mató al esclavo. No entendiste la novela que escribiste. Claro, bueno, pero a veces pasa eso, ¿eh? O sea, muchas veces el alcance de lo que uno hace lo supera uno mismo, como que en cuestión de entendimiento o de comprensión de ciertas cosas, uno pone cosas en un libro que después termina de entender. A mí me pasa todo el tiempo que siento que cuando escribo las cosas las entiendo mejor. O sea, como que me explico a mí misma aquello que no era capaz de vislumbrar mientras lo creaba en mi cabeza, ¿no? Mientras lo estaba pensando. Y una vez en el papel, incluso con lecturas externas, consigo darle como forma a una idea que no estaba del todo pulida antes de ser libre, ¿no? Me pasa todo el tiempo eso. Y de hecho, esa era otra de las cosas que te quería preguntar, Margarita. Claramente hay dos temas muy, muy presentes en casi toda tu literatura y es la pertenencia y la identidad, ¿no?
Y es un poquito como esta autoficción que para los oyentes que no sepan qué es la autoficción es pues utilizar su propia vida para experimentar con la literatura, ¿no? A mí lo que más me interesa de ese término es la palabra ficción, o sea, el que la hizo, acá me pongo medio maestra ciruela, como dicen acá, pero a mí me encanta el término y me gusta lo que implica como procedimiento. Yo sé que parece una mala palabra, ningún escritor quiere asociarse con eso y dice, no sé qué es, pero me gusta la autoficción como mecanismo, más que como resultado, ¿no? Es como el que la inventó el término. La autoficción existe desde antes, de mucho antes, ¿no? O sea, es como muy vieja el procedimiento, pero la palabra misma la usó por primera vez un francés que se llama Serge Dubrovsky, con una novela que se llama Hijos, y los periodistas insistían en preguntarle si eso era biográfico, si eso no sé qué, si eso era una memoria. Y él dijo, es una ficción basada en acontecimientos reales. Y me encantó porque es exactamente ese el procedimiento, agarrar cosas reales, mezclarlas como en una licuadora, como cuando cocinas un plato. Digo, la manzana es manzana y la crema es crema, pero después es un pie, o sea, se convierte en otra cosa, ¿no? Y ese resultado que es la ficción es lo que finalmente, digamos, como que se impone por encima del procedimiento, pero me gusta como el procedimiento de la autoficción, ¿no? Agarrar cosas como de verdad y convertirlas en mentiritas, en ficciones. Total, y creo que eso está muy presente en tus libros porque, por ejemplo, en El sonido de las olas, que coges como estas 3 cuentos o 3 mini novelas, por así decirlo, está muy presente tu infancia en Cartagena, o bueno, uno asume que es tu infancia en Cartagena. Y es un poquito además es muy curioso porque es como un muy ensimismamiento, ¿no? Y quería preguntarte un poquito por esa sensación que se siente en todas estas novelas de estar pensando desde adentro hacia afuera, pero con incomodidad, como con una angustia, como con el territorio, con la cultura, con el tema social. ¿Cómo manejas esos temas y por qué te parecen interesantes para la literatura tomar estos elementos para sacarlos y meterlos allá? Sí, mira, sí, totalmente cierto. Yo siempre uso el procedimiento, sin duda, es como lo que a mí me permite, porque es como un círculo vicioso, o sea, como tratar de explicarlo, es decir, o sea, ¿por qué lo hago? Porque es como que de otra manera no lo haría. O sea, a mí lo que me lleva a escribir en general, lo que me sienta y lo que me hace abrir la computadora y empezar a escribir es una pulsión que tiene que ver con la molestia, en general con la molestia, rabia, incomodidad, violencia, digamos, esas cosas que me parecen como intolerables en la vida y consigo darles un lugar en el papel, en la pantalla, más que papel que retro. Entonces como que consigo ponerlas en algún lugar, sacarme eso y ponerlo en un lugar y luego, digamos, una vez lo tengo ahí, darle forma de algo. Y ahí sí entra la parte de, digamos, como más analítica de si esto es o no, esto sirve para algo, esto qué es, esto en qué se transforma, si es literatura, si es pura catarsis, si no sirve para nada. Yo creo que la pura catarsis realmente no sirve para nada en términos de literatura, quiero decir, sirve para que uno sencillamente, no sé, se desahogue de algo y lo pones en un cajón y te olvidas de, digamos, como si tuvieras un cajón o un galpón finalmente a lo largo de la vida en el que vas coleccionando malestares y los dejas ahí. Ahora, cuando con esa materia consigues hacer algo perdurable, algo narrativo, que te parezca que eso, que tiene forma de algo digno de ser mostrado al mundo, ahí empiezas a pisar el terreno de la literatura. En mi caso, mi ambición, por supuesto, es pisar el terreno de la literatura. Entonces, con eso que uso y que transformo y que hago otra cosa, yo quiero hacer literatura. Y no sé, digamos, la reflexión es esta de si sirve, si aporta, son cosas que se hacen como a posteriori. A mí me parece casi imposible sentarse a escribir como con esa predisposición o con esa especie como de desafío tan claro, como quiero hacer de esta molestia una obra de arte. No me sucede de esa manera, se va dando como paulatinamente. Sí sucede que como ya conozco un poco el mecanismo, como es algo que he ido como para bien o para mal puliendo a lo largo de los libros, identifico la molestia, hago algo con eso y después le doy forma, ¿no? Como que necesito primero sacármela de encima para ponerla en un lugar. En el caso del sonido de las olas se ve como muy patente porque el sonido de las olas es también una especie de invento de 3 libros que ya había escrito y que
esto también sucede a posteriori, uno se da cuenta, digamos, eran 3 novelas sueltas, medio inconseguibles, porque me pasó que yo empecé como a escribir muy temprano, quizá, y entonces como que fui publicando acá, allá, o sea, mis libros medio que en el mapa de la literatura estaban medio perdidos, en el mapa de la industria editorial, básicamente, que no sé, no se conseguían, etcétera. Entonces, una editora de Penguin se le ocurrió, mire, ¿por qué no agarramos estas 3 novelas perdidas y las compilamos? Y al principio me pareció como raro, ¿viste? Como cuando uno quiere hacer un libro forzado de 3 hermanitos adoptados que no se parecen entre sí, pero una vez en esta relectura me di cuenta que no, que realmente tienen mucho que ver y que probablemente, a pesar de mí misma, eran libros que se parecían mucho en cuanto a su pulsión narrativa, más que en las historias o los argumentos que desarrollan después cada uno independientemente, pero sin duda, bueno, era lógico que se parecieran o que compartieran esta pulsión porque vienen de una molestia muy similar, que tiene que ver con lo que decías al principio, y es como con esta especie de incomodidad permanente de las narradoras, de habitar un lugar que no les es, digamos, como, no diría ni siquiera placentero, pero transitable, digamos, es como que es un lugar del que constantemente se sienten expulsadas por diferentes razones que tienen que ver con, no sé, mandatos frente al género, frente, no sé, a la violencia, a la desigualdad. Yo creo que los libros, sobre todo, si uno hace como una especie de, no sé, no sé, una arqueología de los libros y empiezas a sacar capas geológicas, creo que te vas a encontrar con algo que tiene que ver con la molestia frente a la construcción desigual de las sociedades que habitamos, y ahí ya no se puede poner teórico o no, pero creo que lo que late en el fondo siempre es eso. Hablas también mucho de la distancia, de lo importante que es como tomar una perspectiva y que el hecho de haberte ido hace 17 años, que es casi toda una vida, Margarita. Según quién, seguramente eres muy jovencita. Para mí es parte de una vida. Tienes toda la razón, no es toda la vida porque viste gran parte de tu vida también en Colombia. Esa perspectiva es la que te permite tener un análisis más crítico y enfrentar como estas temáticas, ¿no? Como de decir, ve, de pronto yo no me he dado cuenta de eso, pero sí es mucho más injusta la sociedad en Colombia si la veo desde acá, que de pronto tengo otros referentes, o el tema del machismo es mucho más presente ahora que tengo otros referentes. ¿Cómo es esa visión panorámica? Porque claro, yo creo que cuando uno se va exiliado, autoexiliado o con la decisión de irse un poquito por alejarse por esa incomodidad, pues se da cuenta que esos temas tal vez sí le atraen bastante. Sí, sí, absolutamente. Mira, mientras hablabas estaba haciendo cuentas. En realidad tienes casi razón porque en realidad yo me fui en el 2004, así que son casi 20, o sea, el año que viene cumplo 20 años por fuera de mi país. Es cierto que no me vine directamente acá, fui como que hice viajes en otros lugares, pero es cierto, tengo 19 años de estar por fuera de Colombia. Y eso sí que es un poquito más una vida. Y a ver, la distancia es todo un tema para mí, todo un tema que todo el tiempo estoy como reflexionando por razones obvias, porque mi objeto narrativo en todo caso está muy lejos de mí, o sea, yo alguna vez leí, pero no me acuerdo de qué autor, siempre intento acordarme quién dice que no hay nada más difícil que escribir la manzana de tu casa. O sea, como que en realidad la distancia te permite como ganar cierta, siempre digo esto, que es como una especie de loro que repite lo mismo, pero yo creo que está muy bien, digamos, como acotado lo que te da la distancia, que es perspectiva. Cuando uno, digamos, como gana perspectiva frente a lo que quiere narrar o dibujar o retratar o lo que sea, eso te ayuda porque te da como cierta claridad del contorno, te da nitidez, ganas, o sea, la perspectiva es el foco, digamos, como que consigues focalizar mejor aquello de lo que quieres hablar. Y eso siempre es bueno, porque la cercanía lo que hace es distorsionar esas mismas, digamos, como que te hace un poco más permeable, pero también más sensible frente a lo que quieres escribir, y entonces eso muchas veces distorsiona más de lo que uno quiere permitirse. Así que por eso, digamos, acudo a esta cita que dice que no hay nada más difícil que contar la manzana de tu casa. O sea, listo, te fuiste a tu país y consigues verlo mejor y consigues ver mejor esos personajes y delinearlos y como que te vuelves un poco más frío, más quirúrgico en esa construcción formal de las cosas que estás mirando desde afuera. Pero hay cuando vuelves, o sea, yo cuando vuelvo a Cartagena, cuando vuelvo a Colombia, de hecho
tengo amigas muy cercanas que me dicen tipo, ay, mejor no te voy, porque cada vez que vienes acá escribes un libro, tipo, ay, no quiero, o sea, por favor. Entonces es cierto, porque cada vez que voy es como que me siento pinchada de vuelta, es como que vuelvo y digo, ¿cómo no vi esto? ¿Cómo es que no estoy hablando de esto? ¿Cómo se me olvidó esto? También es cierto que cuando uno vuelve se te hace como una ensalada de cosas y dices, ¿verdad esto? Pero me estoy olvidando de tal y cual. Es como un constante reseteo. Entonces la distancia me sirve porque gano perspectiva frente a lo formal, a la construcción formal, pero cada vez que vuelvo es como que el sentido se va como engordando, ¿no? Como de eso que quiero decir está acá y no consigo como asirlo del todo y me desespero y me entra como, o sea, por eso usé la palabra como que me pincha de vuelta, porque es como que voy, uy, otra vez algo hace que que se me encienda la maldad, según mis amigas, y empieza a escribir de vuelta un libro que tiene que ver con eso. Con eso y quiero narrar y no consigo. Oye, volviendo al tema, digamos, de obviamente tus temáticas, que es este tema de la Cartagena, de la incomodidad de la mujer, de la sexualidad, ¿no? Como todos estos frentes, me hace pensar mucho en las obsesiones de algunos escritores, ¿no? Uno lee a Borges y están los tigres, los espejos, el infinito que se repite como en muchísimos de sus textos, o Murakami, que siempre es este señor de 40, 50 años que se enamora de una chica y la chica se evapora y aparece el saque y el gato. Y uno dice, ¿qué? O sea, ¿qué pasa con estas obsesiones? Y a mí me causa mucha curiosidad porque vuelven y vuelven y vuelven. Y desde tu punto de vista, que claro, me parece que es una forma de todas formas de entender y estudiar, pero para ti, ¿qué significan estas obsesiones de temáticas a las que casi siempre están presentes? Pues no sé si en todos, pero en todos los que yo he leído por lo menos sí las siento más que constantes. Sí. No, bueno, son eso, ¿no? Son como obsesiones, fijaciones, cosas de las que uno no puede como desprenderse. Es tremendo porque escuchándote me daba risa porque, claro, como que alguna vez he pensado como tipo, ay, llevo no sé cuántos años escribiendo sobre lo mismo, o sea, como que realmente no puedo desprenderme de esto, son con diferentes argumentos, con diferentes personajes, yo creo que lo que sucede, y por lo menos en mi caso doy fe de eso, y a ver, como escritores que conozco muy de cerca, escritoras amigas, y que más allá, digamos, de las elecciones formales, creo que uno tiene 1 o 2 temas, 3 como mucho, no sé, y que va como tratando de perfeccionarlos en términos formales en la medida que va avanzando en su oficio, digamos, en la escritura, de libro a libro, es como que a lo mejor uno consigue aprender mejor eso que quiere contar, ¿no? Como cercarlo. A mí me gusta hablar cuando hablo con mis alumnos de esto de las formatos, si se quiere, de como qué me sirve más un cuento, una novela, un no sé qué tipo de texto, en dónde puedo como poner en una cajeta, digamos, esto que estoy pensando. Yo hablo de cercos, porque yo siento que esos son finalmente los géneros, ¿no? Son como cercos que te permiten de una manera un poco más elocuente y más clara decir eso que quiere decir sin que se te desborde demasiado. Y yo creo que ese es el desafío finalmente de un escritor. Los temas, aunque uno no los tenga tan claros desde el principio, están siempre ahí. Yo siento que uno cuando se sienta a escribir desde el minuto 1 ya viene con esa mochila, o sea, hay algo con lo que tú te sientas. Es difícil encontrarse con alguien que te diga, si me encuentro todo el tiempo, digamos, con alumnos que me dicen, yo quiero escribir, pero no sé de qué. Pero yo no creo que no sepan de qué, sino que no se han dado cuenta y que ese saber va apareciendo sobre la marcha. A mí me pasó la primera vez que me senté a escribir que no sabía por qué estaba tan molesta y por qué quería poner eso en un papel y me salió una novela como una novela muy chiquitita, que es la primera, El sonido de las olas, que se llama Hasta que pasa un huracán, pero esa sí que fue una novela como catártica, o sea, yo me senté y dije, tengo que poner esto en algún lugar, estaba de vacaciones en Cartagena, ya me había ido, se casaba mi hermana, había todo un jolgorio y fiesta y no sé qué y tal, y al mismo tiempo había un invierno tremendo afuera y la gente se moría, pero en mi casa era todo el whisky, bailaban y los vestidos y la diseñadora, todo era como una especie de divorcio con el mundo exterior y yo viniendo de afuera, ya me había ido hace años, entonces yo llego y es como, ¿qué es esto? Y me encerré a escribir, ¿no? Como la loca que se va y se encierra a pasar su pena sola, entonces yo escribí una novela que lógicamente tuvo como 1 año de corrección porque al principio era como
wow, ¿qué es esto? Es una locura, no se entiende, pero quiero decir que yo ahí no sabía muy bien qué me pasaba. O sea, detectaba que había una molestia, me senté y lo hice, pero con los años fui descubriendo que ese mismo germen que hay en esa novela está probablemente en la última, pero un poco más como, no me sale decir la palabra pulido porque no sé si es mejor o peor, pero en todo caso tiene como una forma más definible, o sea, encontré como un corset en el que siento que se entiende mejor aquello que quiero decir, y al menos para mí. O sea, me siento como más segura, siento que tengo como más control eh, frente a la forma que le quiero dar a eso mismo que quise decir desde el minuto uno y que no lo tenía para nada claro. Entonces, yo sí creo que los temas tienden a repetirse. Los temas, hablando de temas como las obsesiones, esto que dices, esto que te lleva a sentarte y decir, tengo que poner esto en algún lugar, yo creo que se repiten y no son muchos. Pero lo que va sucediendo a lo largo de los años es que uno va, por lo menos tiene la ilusión de que tiene más control frente a lo formal y entonces eso te permite, entre muchas comillas, expresarlo mejor y que se entienda ese sentido. Ese sentir, Margarita, cuando tú tienes contacto con todos estos lectores, sean los clubes de lectura, ¿cómo has visto? Porque de todas formas puede ser como conversábamos ahorita. El gran reto es convertir una tal vez experiencia personal en literatura universal, que eso ya te lo da la forma, que eso más allá del tema es cómo construyes ese contenido. ¿Cuál ha sido las reacciones? ¿Ha sido más como personas afines al Caribe que hayan vivido las mismas experiencias? ¿O cómo has visto esas reacciones de tus lectores que digas, wow, acá está esta afinidad, o acá está esta gente haciéndose estas preguntas, o acá está la gente cuestionándose? Ha cambiado mucho como de libro a libro y con los años. Yo te digo que la verdad que mi última conquista en cuanto a lectores fue Cartagena y fue Colombia. O sea, realmente al principio no, o sea, empecé teniendo como más, por lo menos, sensación de que me leían eh, acá en Buenos Aires, luego en España, luego cuando empezaron las traducciones en el Reino Unido, sobre todo, que ahí, bueno, los libros, la verdad que a lo mejor tiene que ver con el trabajo editorial, de la editorial allá, que la verdad que es muy buena y hace como muchos esfuerzos porque los libros lleguen a ciertos espacios en donde uno sabe que, bueno, acá te van a leer bien, acá no, no sé, como que quizá la labor editorial a lo mejor tiene que ver con eso y a lo mejor no sé con qué, pero sí siento que Colombia, que es como finalmente el lugar que más me importa, entró de último en esto no sé, bueno, por lo menos de recibir mis libros y de leerlos y de darle algún tipo de devolución a lo que hacía. Y no sé con qué tiene que ver, pero rara vez ocurre, digamos que, o sea, que uno piensa esto, a mí rara vez me ocurre como que esto va a calar mejor acá o acá. No, uno no se lo pregunta demasiado mientras está ocurriendo, pero una vez el libro sale, sí te puede sorprender frente a lecturas que no esperabas y otras que ni te paran bola. O sea, como que, bueno, yo pensé que esto acá iba, no sé, que en Cartagena, no, nada. O sea, nadie te leyó, no importa, ¿no? Es como muy, muy azaroso. No sé si es tan azaroso o es que uno carece de como indicadores, como, bueno, esto va a ir mejor acá o allá. Tampoco es algo que va a preocuparle mucho a un autor, siento, pero sí es llamativo. No sé si a todos los autores que se fueron de su lugar de origen les pasa algo similar, no sé. Pero yo siento que Colombia fue lo último. O sea, es como, ahora sí creo que hay como, o sea, cada vez que voy es muy lindo porque sí, me encuentro con un montón, pero un montón así asombroso de lectores que llegan no con uno, sino con libros anteriores también y con el último y me dicen, nada, y ahí como se producen unas charlas fascinantes y te das cuenta que efectivamente sí había gente que te leía de antes, no como que te descubren y te leen de golpe, pero se va dando mucho más lentamente. Así que no sé, no sé muy bien cómo, por qué ocurre eso o por qué ocurrió eso que sí, yo no vivo allá, no sé, deben haber factores que desconozco, pero digamos, lo constatable es que creo que Colombia y Cartagena, la costa Caribe en particular, entró como de último en esto de leerme. Bueno, también porque empezaste a publicar, curiosamente,
primero en Argentina e internacionalmente antes que Colombia, ¿no? Claro, sí, 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 también, es verdad. Sí, había menos acceso, sí, seguro. Total. Hay una cosa que la otra vez estaba viendo una exposición sobre la literatura en una biblioteca en París y decía, pues hablaban un poquito como de la censura y de cómo muchas veces atacaban a los personajes de los libros porque eran o indecentes o inmorales, o no sé quién, como toda esta historia de la literatura, pues tus personajes no son ni indecentes ni inmorales, pero me acuerdo que lo que decían es que hay un error grande en los lectores y es que le atribuyen al autor ideas que son de los personajes, pues como que uno no puede asumir que el autor es lo mismo que el personaje. Pero en la autoficción, siempre me he preguntado, Margarita, y esta es una pregunta muy íntima, es ¿qué tanto de esos rasgos de tu personalidad ves marcados en tus libros? Porque uno, pues hay muchas veces que son protagonistas mujeres que están muy mirando para adentro, que están muy cuestionadas, que son un poquito existencialistas, y me pregunto, ¿qué tanto será eso de Margarita o no? Em, Bueno, yo creo que debe haber bastante de eso, pero lo que pasa es que, a ver, uno empieza con algo y en la medida que el texto te va pidiendo como decisiones más técnicas, también uno va modificando esto, como que no me sirve que esta tipa sea tan apática porque no hay manera de que se relacione ni con no sé qué, debe tener tal y tal. Uno va como tomando decisiones frente a lo que el texto te va pidiendo, como en esa construcción narrativa, la construcción del yo, digamos, es también técnica y es un artificio y finalmente ese yo que está ahí, que aparenta ser tan honesto y tan despojado y tan bla, 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 es también una construcción y es un personaje absolutamente de principio a fin. Que comparta algunas cosas, que suscriba ciertas cosas, por supuesto, pero no todo ni remotamente. O sea, nunca es un calco ni de la autora, ni del entorno, ni incluso los personajes que más se sienten. O sea, me ha llegado gente, no sé, en Cartagena, gente completamente desconocida que me dice, yo soy tal, no sé, Te inspiraste en mí. pero sí, no, como que es muy loco que suceda eso porque como esta construcción del yo es engañosa y la gente piensa como que la primera persona necesariamente cumple todas las veces ese principio que llaman de las tres identidades, o sea, que el autor es igual al personaje, es igual al protagonista. Y no, o sea, incluso, no sé, quienes como muy frontalmente hacen esto, como, no sé, qué sé yo, Carré o Annie Ernaux, ni siquiera ellos, o sea, ellos si les preguntas, dices, no, a ver, es una construcción, o sea, es así, es imposible que eso que uno escribe sea uno. Además porque la verdad es que sucede que una vez uno eh, tiene la pretensión, una vez más, lo que decía al principio, o sea, y es algo que también le digo bastante a mis alumnos, yo doy muchos talleres, entonces siempre acudo a ejemplos que le doy a mis alumnos porque creo que me enseñan también a mí las cosas que ellos me preguntan. Y como hay mucho de esto de, bueno, pero quiero escribir algo que es basado en mi experiencia personal, digo, está todo bien con que el punto de partida sea una experiencia individual, pero está todo mal si se agota en eso. O sea, un texto no se puede agotar en tu experiencia individual porque es un texto individualista, es un texto horrible, es un texto que no sirve para nada, o sea, por lo menos en términos de literatura no sirve para nada. Entonces, un texto tiene que tener la pretensión, más allá de que surja una experiencia individual, de pasar a la experiencia colectiva. O sea, siempre les digo como que si quieres escribir un yo, tiene que ser un yo que tenga vocación de nosotros. Tienes que partir de una primera persona en singular para que salte a la primera persona en plural. O sea, si no, es como que se agota muy rápido, se convierte en una anécdota, no tiene ni de lejos como la altura que debería tener un texto literario. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tomar un montón de decisiones que te sirvan para que esa primera persona del singular se convierta en una primera persona del plural. O sea, pensando en toda esta narrativa, una de las cosas que más me ha impresionado de la literatura, pues estudiando todos los temas literarios y los grandes personajes, siempre me impresiona cómo los autores se juntan con los mejores como amigos, como los mejores como pareja, como que la otra vez leía un dato curioso y es, uno es el resultado de las 5 personas con las que más interactúa. Y sé, por ejemplo, que estuviste varios años saliendo o casada tal vez con Martín Caparrós, que después tu mejor amiga es Samantha Schweblin. Bueno, independientemente, digamos, de las relaciones y no sé quiénes más sean tus amigos, pero
ya son dos personas que tanto como lectores como escritores deben ser súper enriquecedores en esas conversaciones para ti formarte como escritora y como lectora, ¿no? Bueno, no siempre. No sé, entramos en un terreno un poco fangoso, si quieres que te diga, pero no, primero que sí, yo estuve en pareja muchos años con Martín, después, bueno, estoy casada con un director de cine ahora, que sí, también, o sea, es como que, yo no sé si es que uno se junta como con gente que comparte las ambiciones artísticas o tiene esa, o sencillamente como que el entorno es lo que te ofrece. O sea, como que también si yo trabajara en una oficina contable, quizá el padre de mis hijos fuera un contador, porque lo veo todos los días, almorzamos juntos, no sé. Es como que no sé si es tan así. A veces uno como que fantasea con, bueno, porque se buscan, porque no sé, es como era lo que había, no sé. Estás derrumbando mi idea romántica de la literatura, Margarita. Además, yo amo a Samantha y hicimos talleres juntas, somos muy amigas, pero no es mi mejor amiga tampoco. O sea, ahora ella se mudó hace mucho, tengo muchas amigas que no tienen nada que ver con la literatura. Bueno, acá digo, bueno, otra de mis mejores amigas es Mariana Enríquez, por ejemplo. Ella sí, la veo mucho, no sé, nos vemos para almorzar, estamos en un chat, o sea, como que sí. Pero después, en ese mismo grupo de amigas, tengo una productora de música, una periodista cultural, una, no sé, gente que por ahí no tiene nada que ver, y justamente me parece lindo que esa manera de enriquecerse del entorno no sea endogámica, porque si no es como que termina uno hablando de lo mismo y acudiendo a las mismas referencias, y eso no sé si es tan enriquecedor, de verdad. De hecho, a mí bueno, no sé, yo acabo de terminar un ensayo sobre, nada, es un tema que no tiene nada que ver con la literatura, pero que tiene que ver mucho con mi entorno por fuera de la literatura. Es un ensayo sobre la clase media latinoamericana y cómo, digamos, se van construyendo como esas familias completamente culposas e individualistas que buscan, digamos, como construirse un adentro supremamente acomodado mientras que el afuera lo desdeñan, ¿no? Como el espacio público, todas las cosas que pasan en las grandes ciudades latinoamericanas y que lo vemos mucho más cuando nos reproducimos, digamos, como armamos estas especies de enclaves familiares que no se juntan con el afuera, porque ojo que el afuera es el enemigo, ¿no? Que un poco se consolidó esta idea en la pandemia, pero que si te pones a ver, un poco lo reproducimos en muchos aspectos de la vida, o sea, que a quienes seguimos en las redes, quienes conforman nuestro universo, digamos, uno cree que el mundo es como lo construye el algoritmo, y realmente el mundo excede muchísimo eso y nos estamos perdiendo una fracción importantísima. Entonces, claro, no sé, yo te digo, justo me casé con un director de cine, pero porque el entorno era de verdad, era como lo que no era que yo andara por ahí en otras, en congresos de medicina, o sea, creo que un poco se va dando naturalmente eso, pero en general trato de nutrirme de gente que no tiene necesariamente que ver con mi oficio, porque siento que es muy limitante. Si yo reduzco, digamos, mi vida, mi cotidianidad y mi interacción a gente que es artista o que tiene que ver con la escritura. Es además aburridísimo que solamente sea eso. Así que perdón, pero derrumbo tu fantasía. No, la derrumbaste con toda. Pero te perdono, no pasa nada. Bueno, imagínate que he estado como este mes leyendo a Kafka porque va a hacer un episodio de Kafka y yo decía, no, Margarita es kafkiana total. O sea, todos los escenarios son incómodos, pero además como que, no, obviamente la angustia, no, bueno, en la encomienda sí, porque hay un montón de cosas que uno dice, como la mamá sale de una caja, no entiendo nada. Kafkiana total, entonces es como estos escenarios como incómodos, como de malestar, como de no sé cuándo, como que todo es así. Cuéntame qué tan kafkiano es. Ya que derrumbaste mi fantasía número 1, no me derrumbes la segunda. No, la número 2 es completamente cierta. De hecho, fue el único libro que releí cuando escribí la encomienda. Cuando estoy escribiendo algo no me gusta leer nada que sea narrativa, por lo menos, porque siento como que uno como que inevitablemente se contamina en el mejor de los sentidos, o sea, empiezas, no sé, a reproducir cosas, estilos, tonos. Entonces trato como de limpiarme el paladar, o sea, como que nada, no leo nada, salvo que tenga como una relación muy directa con lo que quiero hacer. Y en este caso fue el de La Metamorfosis, fue el único libro que releí antes de escribir.
porque me interesaba, más que hacer algo como fantástico, me interesaba hacer algo como así, como kafkiano, ¿no? Como esas cosas que suceden, como dejar que la extrañeza penetre en un escenario completamente realista, pero no, que eso no sea el quiebre hacia algo fantástico, sino como que se naturalice rápidamente esa extrañeza. Y eso es Kafka, por supuesto, y a mí me encanta y me gusta como ese mecanismo, y quería, por supuesto, reproducirlo. O sea, no quería que virara la novela de realista a surrealista o fantástica o lo que sea, sino que intentara como mantener la sensación de que esto podía estar pasando perfectamente, aun cuando hiciera parte de, no sé, del delirio de alguien o de la anormalidad, No, ¿no? total. Así que sin duda, me encanta Kafka. No, porque, bueno, por ejemplo, cuando Gabriel García Márquez leyó La Metamorfosis, dijo como, "Ah, esto se puede hacer", porque como dices tú, y para los oyentes que no han leído a Kafka, como que el tipo, todo es absolutamente real, los escenarios reales, las imágenes reales, y de pronto pasa algo, un tipo se vuelve un insecto. O un tipo que está en un cuarto, de pronto entra a otro cuarto y el cuarto ya se vuelve un tribunal. Y uno dice, pero ¿cómo así que se vuelve un tribunal? Si es solo un cuarto, ¿cómo así? No entiendo nada. Y eso creo que está muy bien logrado en La Encomienda, que quisiera que habláramos obviamente de este gran libro, muy recomendado, muchachos, que voy a contarles un poquito de qué se trata, Margarita, para que conversemos. Es una pelada que se fue tal vez de Cartagena como a Buenos Aires, y ella también pues vive un poquito alejada como de su familia. Y su hermana le manda encomiendas, así le manda frutas, fotos, cositas, así como encomiendas, ¿no? Entonces le manda la caja y un día aparece una caja y en la caja llega la mamá. Y la mamá, no tenemos ni idea por qué llega, pero empieza a vivir en la casa. Y además me parece súper interesante esas relaciones familiares que estableces en esta novela, porque sigue siendo como ese tema incómodo, que esta pelada pues tiene una vida así como que todo el tiempo cuestionándose, pero también es esa fragilidad de las relaciones de familia que muchas veces pues no son lo que uno esperaría. ¿Por qué ese tema también de las relaciones te parece tan interesante y cómo sientes que lo trabajas en esta novela, Margarita? Bueno, a ver, en esta novela, era una historia que yo tenía como hace mucho en la cabeza porque me daba vuelta esto, ¿no? Como toda esta idea del parentesco y de las relaciones que uno da por sentadas, o sea, que son como mandatos, ¿no? O sea, como que a la mamá se la quiere, los hijos no sé qué, toda esta cosa como que está instalada culturalmente y que uno da por sentada. Entonces yo pensaba, alguien que quiso como desentenderse de todo eso, desarraigarse, irse, cortar por los años y decir, yo no quiero tener nada que ver con esto, yo me basto sola, me voy, vivo en un departamento chiquito en otro lugar, me basta con tener wifi, todas las, digamos, las sentencias que esta chica va diciendo a lo largo del libro y que uno va, digamos, como descubriendo las contradicciones internas que suponen. Porque uno, o sea, finalmente uno no puede desentenderse de su origen, uno no puede amputarse el origen, uno puede hacer un montón de elecciones frente al futuro y decir, bueno, el lugar que elijo para construir algún sentido de pertenencia es tal, puedo hacer esto, puedo tal, pero ya aquello que te, digamos, hay dos cosas distintas que cosa como que siempre intento tener en cuenta, es que una cosa es la identidad y otra cosa es la pertenencia. La pertenencia puede construirse eventualmente, mejor y peor, y no sé si alguna vez uno llega a tener una pertenencia del todo consolidada, pero la identidad tiene que ver mucho con de dónde viene uno, qué es lo que finalmente te marca y tiene que ver con el origen. Y eso no se puede modificar aunque uno se empeñe y haga todo un esfuerzo, como el caso de esta narradora. Entonces pensaba, alguien que pensaba que eso era posible, se va, se desentiende, tiene su vida, la construye a su medida y de repente un día, ¡paf!, te cae una caja gigante y te recuerda que no, mija, ¿qué te piensas? Nada que ver, esto no se puede hacer, acá estoy, hacete cargo, tal. Ella se ve obligada a hacerse cargo de esa caja enorme que llega con su mamá dentro y su mamá como representación de todo ese pasado que ella quiso dejar atrás, de su historia que no tiene muy clara cuál es, de su origen finalmente. A mí la madre me interesaba mucho como representación del origen.
porque para mí el origen es la madre, o sea, el origen es la mujer, la madre, el padre jamás lo podría poner en ese lugar. Eso es lo que he estado diciendo mucho últimamente, no sé por qué el ensañamiento con los pobres padres, pero no es ensañamiento, sino que yo siento que por lo menos como están construidas nuestras familias, nuestras sociedades, la madre es ese elemento hiperpresente, como que por momentos te saca el oxígeno porque es muy opresor, a veces, o sea, aun cuando no esté, la figura materna está muy presente en la vida de todos, mientras que el padre representa la ausencia, aun cuando viva contigo también. O sea, y de hecho, también es algo que en lo que creo y que repito bastante, y es como que yo creo que una de las formas más perfectas del patriarcado, al menos en Latinoamérica, es el abandono. O sea, un montón de familias que carecen de la figura paterna, o que es una figura pivotante que va y viene, o es una figura que nunca existió, ¿no? Entonces, para mí el origen tenía que poner ese personaje, tenía que poner a la madre dentro de esa caja, porque la chica tiene muchas preguntas y búsquedas y como que se enrosca constantemente en descubrir de dónde viene su historia, ¿no? ¿Cuál es su historia? Y esto que te decía antes, que en uno de los clubes de lectura hubo una chica de Cartagena que se dibujó un esquema, no sé qué, y me dijo, para mí la novela empieza acá. Me pareció genial porque para ella el punto de partida es una escena en la que la chica está con su novio en el balcón de su departamento mirando el departamento de enfrente, donde hay una pareja que no está y especulan de dónde está, no sé qué, el bebé. O sea, empiezan como a hablar de ese departamento y el novio en un momento le dice como, bueno, no sé, ¿cuál es tu historia? Cuéntame tu historia. Entonces a partir de ahí ella como que dice, ¿cuál es mi historia? O sea, como de repente como que te ve frente a un abismo y dice, con que ella no esté hueco del que no tengo mayor información. Y para ella ahí, digamos, ahí se dispara todo el delirio de la tipa y dice, nunca se levantó del sofá, me decía, ella nunca se levantó del sofá. Esto como esto todo ocurrió. Y yo decía, es una explicación posible, si quieres adaptarla, no sé, al cine te lo permito, es una adaptación que permito, está buena. Pero bueno, eso no es del todo descabellado pensar que claro, que como que al hacerte esa pregunta uno mismo intenta contestársela y hay como un montón de huecos en el medio que no consigues llenar muchas veces y que tienen que ver con esas cosas que uno da por sentado, pero que de verdad no tienes tan claras. Cómo es la historia de mis padres, de dónde vine yo, por qué así, por qué me crió tal persona, por qué no estaba presente mi papá, dónde estaba cuando esto, como eso. Y por eso también hay como mucha presencia de fotos que le manda la hermana, que son como pistas que le permiten a ella ir llenando esos huecos de los que no tiene mayor certeza. ¿Tú eres del tipo de autores que le gusta que los lectores busquen el simbolismo? No sé, como la caja, que es la encomienda, porque hay autores que a uno le dicen, ¿qué? ¿Pero por qué se ponen a averiguar si eso significa o no significa? Pero yo por eso pregunto con respeto. Claro, no, a mí me gusta que el autor haga lo que quiera con lo que le doy, o sea, me encanta si le encuentran simbolismo, representaciones, metáforas, todo, que se arme en una historia nueva en la cabeza, a mí eso me fascina y me llena como de orgullo, me encanta que eso suceda. No me gusta dárselo yo, o sea, no me gusta después, digamos, porque si no como que todos los libros tienen que venir como con un disclaimer o con un, no sé, como con un epílogo explicativo, y no, a mí me interesa como ponerles eso como una especie de botella al mar, lanzarla y que quien la agarre y saque y lea lo que diga, le dé su propia, se lo apropie finalmente, ¿no? Yo creo que los libros, y me pasa también como lectora, son experiencias súper individuales. Y de hecho hay muchos tipos de libros, pero yo siempre trato de hacer como la distinción entre dos tipos de libros. Aquellos, digamos, que tú puedes contar una historia y decir como, bueno, este libro se trata de tal, 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 y esos que los que no sabes muy bien de qué se trata, como, este libro es, bueno, es sobre muchas cosas, entonces uno empieza como a enrollarse y decir, bueno, a mí me gustan más esos libros. O sea, yo soy del segundo grupo, claramente. Me gusta que sea una historia que no lineal, que no te permita necesariamente ordenar los acontecimientos y decir, sino que tenga interpretaciones múltiples y que finalmente tú puedas hacer con eso lo que te dé la gana, ¿no? Lo que el cuerpo te pida, porque finalmente creo que es una experiencia. Y en términos, digamos, de lo que esperas que los lectores tengan claro, tú tienes un estilo muy particular, a mi criterio muy original. Kafkiano también. No, mentira, pero sí es particularmente original dentro de la literatura, por lo menos la literatura que yo conozco. Y sí me causa mucha curiosidad como qué
¿qué quisieras esperar, pues más allá de la interpretación y lo que estamos conversando, de que cada uno tenga su interpretación y termine la historia y no sé quién tenga una experiencia placentera? Sino, si yo te dijera, bueno, pero con estos cuestionamientos, sean sociales, sean económicos, sean emocionales, o sea, ¿qué quisieras como impactar en tus lectores? Bueno, no sé qué fibra específicamente, pero sí me interesa que eso que les cuento, que eso que les pongo enfrente, les cause algún tipo de conmoción, aunque sea menor, o sea, esos pequeños como sobresaltos que produce el arte a mí me interesa mucho, como construirlos y tratar de que produzcan eso, o sea, que el libro no te deje, o sea, como te decía, o sea, hay libros que uno lee la historia de principio a fin, lo cierra, son recordables, dice, uy, ¿te acuerdas del libro sobre un señor que y listo, pero me interesa más a mí a modo de efecto, como esos libros que te impactan en un lugar que no muy nominable, si se quiere, no sabes muy bien qué te pasó, pero te pasó algo. Y en eso quizá mi ambición es desmedida, pero creo que en ese sentido, por eso como que me interesa más el terreno de la poesía. O sea, viste que la poesía no es muy, bueno, puede decir una obviedad, pero no es narrable, o sea, no es algo que puedes decir, este poema se trata sobre tal, pero este poema me causó tal cosa, me hizo pensar tal cosa, me erizó la piel, me pasó esto, y dentro de la narrativa, yo que no soy poeta, ni aspiro a hacerlo porque me parece como un arte supremo al que no estoy a la altura, pero me interesa mucho y me nutro mucho de la poesía. A mí me gustaría en narrativa replicar algo por el estilo, como un libro que te conmocione, más allá de que algunas cosas se entiendan o no, o que cierra del todo, o que estén todos los cabos atados. Intento que así sea, o sea, no es como que me gustan los libros desprolijos, como dicen acá, y que uno diga, bueno, esto todo bien, pero está mal escrito, esto no se entiende, o sea, me interesa que sean también artefactos que funcionen, ¿no? En ese sentido, ya sé que a los escritores no les gusta mucho esta palabra, pero me interesa hacer libros eficientes. Quiero decir que quien lo empiece, lo quiera terminar. O sea, lo empiece y no diga, uy, no entendí nada, lo dejo en el medio, que la molestia de no entender o no conseguir, digamos, llegar del todo hasta, no sea una molestia, sea un efecto más de lo que te produce el libro, pero que sea un libro terminable, o sea, que lo empieces y lo termines, eso me interesa. Pero sí, creo que a nivel de, digamos, de efecto, de resultado, me gustaría, o sea, mi aspiración es que se parezca lo más posible a lo que te ocasiona la buena poesía, lo que te producen esas cosas que lees y que te producen pequeñas conmociones, sacudones, ¿no? Como, wow, esto, o algo que me gusta mucho hacer como lectora y que me gusta que ocurra también como escritora, es que son libros subrayables, digamos, más en la práctica, esas cosas que dices, wow, esto me gusta, lo subrayo, me hace pensar, me siento, o me reconozco o no, pero me produce algo, digamos, como de cierta familiaridad, y por eso me veo obligada a subrayar esto, ¿no? Total, y es muy curioso, estuve como chismoseando un poquito como qué tipo de cosas subrayaba los lectores en tus libros y casi siempre es lo mismo. No, y en general en los libros, generalmente cuando un autor logra muy bien desarrollar una frase y decir algo contundente en una frase, es porque quien tuvo eficiencia fue el autor. Quería buscar acá un pedazo que me pareció divino que habías escrito, a ver si lo encuentro. Pero mientras tanto quería preguntarte una última cosa, ¿por qué odias al mar? Ya voy con esa respuesta, pero ahora con lo subrayable, sabes que te cuento una anécdota, porque creo que lo mejor, lo más, lo más fascinante que me ha pasado en ese sentido es que el otro día veo que en Instagram me taguean constantemente a alguien que vende arepas en Miami, no sé, como colombianos que venden arepas, y veo, digo, pero ¿por qué tal? Entonces utilizan como eslogans, como cosas en el paquete, frases de una novela mía que se llama Tiempo Muerto y que tiene que ver con la patria. O sea, hay un momento en que la narradora dice, él está casada con un tipo, se está acabando el matrimonio, los dos son con profesores en New Haven, que es donde está Yale, pero en fin, tienen como frustraciones distintas y tienen muchas discusiones frente a lo que significa para cada uno de ellos la patria. Es una novela con muchos diálogos muy como cortantes.
hay un momento en que él le dice, pero la patria que no sé qué, la patria, entonces, y ella como que le urticaria esa palabra y le dice, ay, como olvídate, la patria es eso que se muda contigo. Es como, y ellos usan esa frase para sus arepas, para las cosas que ven, como la patria es eso que se muda contigo. Y más allá de esa frase utilizan otras más de esa novela que ocurre allá, que es en Estados Unidos, entonces como que se la apropiaron, ¿no? Hicieron, y me puso tan feliz, yo decía que esta frase esté en una cosa de que vende arepas en Miami, de Colombia, no sé qué, me parece como llegué, o sea, captura de pantalla a mi marido, tipo, ya está, listo, no me importa más nada, llegué a lo que quería. No, y finalmente esa es la universalidad de la literatura, cuando ya coges una frase y eres capaz que cualquier persona la entienda y la interprete. La gente desprestigia las frases, a mí me fascina poner frases, pongo todo el día frases en Instagram, pero digo, qué barbaridad que esto que yo estoy leyendo y estoy sintiendo algo que alguien lo escribió, haya 1800 personas que también les parezca relevante con una frase. Pues, pucha, es que es una sola frase, es una barbaridad. Pero miren la poesía de Margarita, porque sí eres bastante poética. El parentesco es un hilo invisible, toca imaginarlo todo el tiempo para recordar que está ahí. A ver, ¿cuál otro encuentro así que me parezca divina? No, tenías uno del mar, que decía como que el próximo que escriba un verso sobre el mar, que se arranque el dedo y lo escriba con sangre, y yo... Sí. Bueno, el mar, vamos al mar. El mar, lo que pasa es que para mí, no es que odie el mar, es que debe ser el territorio que me produce más ambivalencias. Y por eso creo que es tan narrable, en mi caso, ese espacio. O sea, tengo novelas enteras dedicadas a un escenario, digamos, marino. Y me ha pasado, de chica lo sufría muchísimo, porque bueno, yo vivía en una ciudad con mar, vacaciones, no sé qué, no había otro plan posible, era o irse al mar, o agarrar una lancha, irse a una isla, y todo, digo, todo esto, para quien lo escuche dirá, pero ay, pobrecita, qué infancia horrible, pero digamos, cuando se te vuelve como una cosa obligada, cualquier territorio te resulta horroroso, y a mí me parecía como una molestia la recurrencia permanente al mar. Ahora que no vivo allí, que no tengo un mar cerca, o sí tengo un mar cerca, pero que es un mar mucho peor, digamos, y un mar que no me produce los sentimientos que sí me produce el de mi tierra, lo extraño muchísimo. Y ahora me fui, digamos, de vacaciones a Cartagena un montón de tiempo, como 3 semanas, me fui con mis hijos y con unos amigos y tal, y fui la persona más feliz del mundo en el mar, o sea, no salía del mar, me encantaba, y decía, ¿será que esto es también finalmente envejecer, ¿no? Como reconciliarse con esa parte que te producía incomodidad o molestia, lo mismo que te pasa también como con los padres, pensaba, porque a lo largo de la juventud uno está como peleado con los papás, con lo que hicieron y cómo te criaron y cómo te educaron, y tienes como un montón de críticas muy feroces, y finalmente cuando lo vuelves a ver y ves que son personas grandes, es como que entra la ternura, ¿no? Y creo que hay algo en el libro dicho sobre eso, ¿no? Como crecer significa también convertir esa especie de resentimiento en ternura. Tal cual. Y te pasa con los territorios que fueron como muy significativos, pero en el sentido de que te marcaron para mal y para bien, y también con las personas. Entonces, finalmente creo que estoy envejeciendo. Todo se reduce a eso. De acuerdo. No, yo sí creo que no que estés envejeciendo, pero que sí implica envejecer. Margarita, y ya para terminar, háblanos del tipo de literatura que lees hoy como autora. Ay, no sé, a ver, leo muchas cosas, todo el tiempo me llegan libros contemporáneos de colegas, que me parece además que se está haciendo cosas como buenísimas, así, como que creo que es un momento como de mucha, no sé, como muy fructífero, están dando, no sé, cosas muy buenas. Pero lo que más me da placer leer, vuelvo a la poesía, me encanta leer poesía, es como mi reseteo, es lo que me permite como encontrar de vuelta esa conexión con el placer que me produce la lectura, porque me pasa algo con la narrativa, y es que no puedo ahora como leer sin pensar como en lo técnico y en los recursos, es como, qué bueno esto que hizo, o, uy, esto le salió mal, este final no está tan bueno, este personaje se le apifió acá, acá le falla el punto de vista, o sea, me he vuelto como una lectora de narrativa muy quisquillosa, y eso te impide, digamos, como un obstáculo para leer con placer, salvo, por ejemplo, estas sagas
que yo les tenía como mucha, no sé, como prejuicio finalmente, porque todo lo mainstream finalmente a los escritores nos produce como, ay, no sé, ¿qué vas a leer a Knausgaard o a Ferrante? Y justo te iba a poner el ejemplo de Ferrante. Creo que fue mi última lectura absolutamente placentera, que me metí de cabeza y dije, no quiero salir nunca de este universo, quiero ir a Nápoles, quiero conocer a Lenú, o sea, es como que te hace reconciliarte también como con ese efecto que tiene la ficción, como te pasa en las series que, no sé, se muere un personaje que querías y lloras y dices, no, como que te acerca a esa cosa como muy primitiva de lo que significa leer ficción, y eso es muy lindo. Y me pasó, por ejemplo, con Elena Ferrante, con toda la saga, que nada, devoré así como de una manera muy obsesiva. Pero tengo de las dos cosas. Y después leo mucha poesía y, a ver, libros que leí últimamente que me parezcan como, bueno, leo, antes dije que es mi amiga, pero no por eso digo la recomendación vale menos, pero creo que no sé, una de las grandes autoras del momento así en Iberoamérica mundial, es que vamos a ponernos grandilocuentes, es Mariana Enríquez. Y creo que cualquier libro de ella es una lección maravillosa de literatura, ¿no? Más allá de que yo no estoy ni remotamente cerca del género, no me gustan los géneros, me parecen como estructuras muy cerradas, todo lo contrario de lo que venía diciendo antes es el género, pero cuando están llenos de material como el que Mariana les pone adentro. Es una cosa tener una botella de Coca-Cola, pero hay gente que le puede meter Coca-Cola o le puede meter algo súper original, o sea, una guapanela increíble que le puso no sé qué flores y tal, no sé qué. Bueno, yo creo que Mariana hace eso, o sea, como agarra un formato que le tiene muchísimo respeto, porque ella rara vez transgrede el género, o sea, ella tiene como códigos que respeta, reglas que respeta, podría ser Stephen King si quisiera, pero sus historias son de la frontera con el Paraguay, de lo que ocurre en el barrio de Constitución donde vive, de la dictadura argentina, de los bebés perdidos, o sea, todo ese material original y con su mirada que le pone Mariana dentro de ese formato preexistente, para mí lo hace realmente como uno de los clásicos contemporáneos que uno no se puede perder. En especial recomiendo, bueno, me encantan sus cuentos, todos, pero creo que su obra de arte así magnífica es la novela Nuestra parte de noche, que, bueno, realmente, o sea, no sé, tiene muchísimas páginas, pero da para zambullirse largamente. Espectacular. Muchísimas gracias por esa recomendación, Margarita. Y bueno, y felices de tenerte acá. Muchas gracias por esta conversada. Gracias, María José, lo pasé muy bien. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.